Vamos a comenzar, queridos hermanos, esta noche de bendición y de alabanza, de meditación y reflexión del credo, lo que estamos tratando estos días miércoles que nos reunimos para que ustedes y yo podamos reconocer, podamos conocer, podamos celebrar y podamos vivir esta fe que el Señor Jesús, Salvador nuestro, nos ha revelado. Vamos a pedirle al Espíritu Santo esa unción, ese poder, esa presencia que necesitamos cada uno de nosotros para poder entrar en este misterio del amor de Dios. Sin la gracia, sin la presencia del Espíritu Santo, todo esto es pérdida de tiempo. Todo esto para nosotros es imposible entrar, es imposible poder entrar a este misterio del amor de Dios. Así que los invito, hermanos, porque esto es algo personal, aunque yo lo voy a hacer, la oración, que es comunitaria, pero a la vez es personal. Cada uno de ustedes, como yo, hay que pedirle al Espíritu Santo su unción, su presencia, que mueva en nosotros los dones que tenemos desde el día del bautizo, que lo mueva, especialmente los dones de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, para poder orar y entrar en estos misterios, en esta revelación, en este estudio del credo. Así que, querido hermano, ponga su mano en su pecho, en su corazón, y vamos a decir juntos: ven Espíritu Santo, fluye de mi corazón y de nosotros toma absoluta y radical posesión. Dígalo otra vez: ven Espíritu Santo, fluye de mi corazón y de nosotros toma absoluta y radical posesión. Espíritu Santo, envía un rayo de tu luz a nuestras mentes, ilumínala, hazla capaces de poder entrar en este misterio. También te pedimos que envíes una chispa de tu amor a nuestros corazones y enciéndelo en el amor de Dios, enciéndelo y hazlo capaz, capacita todos nuestros corazones aquí presentes para que también pueda entrar en este misterio y sea capaz de abrazarlo con todas sus fuerzas. Ven Espíritu Santo, ven sobre nosotros en esta noche. Ven Espíritu Santo, ven llama de fuego que también nos pertenece porque también somos hijos en Jesucristo el Salvador. Padre bueno, Padre misericordioso, hace poco en el Evangelio de la Eucaristía de la Misa, tu Hijo nuestro Señor Jesucristo nos dijo que aquel que te pida, tú le darás en abundancia el Espíritu Santo. En esta noche te lo pedimos con toda nuestra mente y todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Derrama sobre nosotros la presencia de tu amor, de tu unción, la presencia del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dígalo ahí fuerte. Amén. 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 Vamos a invocar también a nuestra Madre, la Virgen María, ella que siempre está a favor nuestro, que nos cubra con su amor, que nos alcance con su intercesión, con su oración, las gracias y bendiciones que usted y yo necesitamos para poder entrar en este misterio del amor, en la presencia de la revelación de Jesús, para poder seguir conociendo, para amar, para celebrar y para vivir la fe. Así que digamos juntos, queridos hermanos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Ave María Purísima,
sin pecado concebida, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Ave María Purísima. sin pecado concebida. Nuestra Señora de Pentecostés, ruega por Ruega nosotros, por nosotros, que recurrimos a ti. corrimos a ti. Santos y ángeles del cielo, rueguen por nosotros, Rueguen que por nosotros, recurrimos a ti. Que nos corrimos. acompañen en esta noche de reflexión y de meditación. Y comenzamos este momento cubriéndonos con la sangre y agua que brotaron del Sagrado Corazón de Jesús en la cruz y nos sellamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos a ver. Hoy vamos a entrar al artículo 6. Artículo 6. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Así es, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos. Y este sexto artículo que ya estamos revisando nos invita a conocer la gloriosa ascensión de Jesucristo. Es un misterio. Toda la vida y todas estas partes espirituales es misterio. Es un misterio, pero que a ver, ¿cómo le podríamos decir? Que no solo culmina, digamos mejor, que no solo culmina su obra redentora, ¿ya? Su obra redentora en la tierra, por supuesto, ¿verdad? Sino que también nos eleva a usted y a mí la mirada al cielo, hacia nuestra verdadera patria. Esa es la importancia que quiero recalcar en este principio. Que este artículo nos hace alzar la mirada hacia nuestra verdadera patria. Y al meditar este triunfo de Jesucristo, este triunfo divino, usted y yo somos llamados, escúchelo bien, somos llamados a amar y a vivir con esperanza, unidos a Cristo resucitado que ha ascendido a los cielos. Yo los invito a ustedes, hermanos, a meditar a lo largo de esta semana hasta el próximo miércoles, Dios mediante, nos reunimos nuevamente, ¿ya? Este misterio, este artículo. ¿Por qué? Porque cuando usted lo va meditando, lo va guardando en su mente y en su corazón, y va conociéndolo, y conociéndolo va a amar, y amándolo va a celebrar, y celebrando va a vivirlo, usted va a tener la finalidad de su vida. ¿Para qué nació? ¿Para qué nació? Porque muchos de nosotros nos hemos preguntado en algún momento de nuestra vida, ¿para qué he nacido? ¿Por qué he nacido? Pero bueno, aquí tienes. Esta es la meta que debemos ponernos usted y yo, llegar al cielo. Y todo lo que yo haga, todo lo que yo decida, todo lo que yo pueda hacer en mi vida, usted tiene que preguntarse, ¿esto me lleva al cielo? Ahí usted tiene una clave hermosa, una clave que te va a ayudar y me va a ayudar a mí también a poder tomar decisiones, a poder limpiar nuestra mente de tantas ideas y tantas cosas, a limpiar nuestro corazón, a purificarlo, porque cuando usted se plantea esta decisión, este acto, esto que voy a hacer, tanto en el trabajo, en la casa, en donde suceda, y en cualquier tiempo de la vida, ¿esto me lleva al cielo? Si dice sí, adelante. Si dice no, pues usted sabe que no hay que hacerlo. Entonces, esto nos va a ayudar. Por eso es importante. Y gracias porque están aquí ustedes y quieren escuchar, porque verdaderamente muchos no quieren escuchar. No quieren escuchar porque le van a romper su voluntad. ¿Ah? Le va a romper sus ideas. Porque a muchos nos creemos muy inteligentes pensando de que lo que yo sé, lo que yo pienso, lo que yo siento es lo correcto. Vámonos con la primera parte. Diapositiva 3, sí, por favor. Sí, la otra. Ahí. Subió a los cielos. Subió a los cielos.
El triunfo de Cristo, le he titulado ahí, el triunfo de Cristo. Este triunfo ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. El propio Jesús fue explicándole a los discípulos de Emaús cómo iba a pasar todo esto y cómo sucedió, que incluso los discípulos de Emaús estaban todos decepcionados por lo que había pasado, ¿verdad? Y Jesús, el caminante, lo acompañó y le dijo, ¿qué les pasa? Si ustedes no sabían que todo esto tenía que pasar, ¿ah? Todo estaba ya previsto. El profeta David, por ejemplo, lleno del Espíritu Santo, ya veía este triunfo del Señor. Y nos invita, desde ya de esa época, desde el Antiguo Testamento, a celebrar, a celebrar. Salmo, ay, acá está mi Biblia. Salmo 46, versículo 2. Oh pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con voces de júbilos, porque sube Dios entre voces de júbilo, entre resonar de las trompetas. Salmo 46, versículo 2 en adelante. Ya David, este es un ejemplo que ya estaba profetizando esta ascensión del Señor, este triunfo a los cielos. Este es un misterio profundo que nosotros no lo vamos a agotar en esta noche. No lo vamos a agotar. Esto es para toda nuestra vida. Meditarlo y reflexionarlo y tomarlo también como propio. Este misterio, digo como propio porque usted y yo hemos muerto con Cristo y en Cristo vamos a resucitar. Cristo es la cabeza del cuerpo místico del que llamamos la iglesia, ¿verdad? Él ha resucitado, el primogénito entre los muertos y el resucitado también. Él es el que nos ha abierto la puerta al cielo, eso lo vamos a ver más adelante. Por eso te digo que es un misterio profundo y que los cristianos debemos meditar con mucha atención, sino cuando sea posible también y con la gracia de Dios, reproducir estos misterios en nuestras propias vidas, porque hemos sido convocados, hemos sido llamados para esto. Esta es la finalidad nuestra, llegar al cielo. Repita ahí en su casa. Mi finalidad, mi meta es llegar al cielo. Dios me ha creado para compartir su bienaventurada vida. Entonces, ahí vamos respondiendo esas preguntas que dicen que son preguntas esenciales de la vida, ¿verdad? ¿Por qué he nacido? ¿Para qué he nacido? ¿Verdad? Entonces, ya vamos respondiendo. El Señor Jesús nos ha respondido esas preguntas, nos ha ayudado a conocernos a nosotros mismos. Vamos revisando más esta clave. Vamos revisando esta primera parte del artículo. Veamos cuál es la fuerza de esta verdad dogmática, porque es una verdad dogmática que Cristo ha subido. Cambiamos la diapositiva, por favor. Una. Cristo ha ascendido a los cielos en cuanto hombre. ¿Ya? En cuanto hombre. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué la iglesia nos recalca esto? En la fe, o es de fe, que Cristo Jesús, consumada nuestra redención, subió a los cielos en cuerpo y alma. Escúchelo bien, le vuelvo a recordar el misterio, ¿sí?, de la unión hipostática. Ya ustedes lo deben tener claro, entonces no se debe confundir. Esto en cuanto a hombre, porque en cuanto a Dios, escúchelo bien, jamás estuvo ausente del cielo, pues estando presente en todas partes, porque Él es Dios, ya no se nos hace complicado comprender esto porque entendemos que en nuestro Señor Jesucristo es una sola persona, dos naturalezas, la humana y la divina, y cuando decimos que también en cuanto a hombre,
Es en fe que Cristo ascendió al cielo en cuerpo y alma. Y en cuanto a Dios, jamás estuvo ausente de él, jamás. ¿Sí? Otro punto importante que debemos tomar en cuenta de esta verdad dogmática de que Cristo subió a los cielos, que Jesucristo subió a los cielos, es que Él subió por su propia virtud. ¿Sí? Confesamos, cuando decimos este artículo de fe, que también Cristo subió a los cielos con su propio poder. Eso quiere decir esta parte. ¿Eh? Para que usted lo comprenda mejor, asociemos o comparemos. Cuando decimos de la Virgen María, nuestra madre, a ella no le decimos que subió, que perdón, que ascendió, sino es la asunción de María. ¿Sí? La asunción de María. ¿Y cuál es la diferencia entre Cristo y la Virgen María? Es que Cristo subió a los cielos con su propio poder porque Él es Dios. En cambio, la Virgen María fue asunta, fue llevada al cielo. Fue llevada al cielo por el poder de Dios. Entonces, esa es la diferencia. Cristo subió por su propio poder. También hay otros ejemplos en las sagradas escrituras, perdón. Por ejemplo, el profeta Elías, Segunda de Reyes, capítulo 2. Ahí también se dice la escritura que Elías, el profeta, fue arrebatado por un carro de fuego. El profeta Habacuc es otro de los ejemplos que hubo. Daniel 14, capítulo 14. Ellos fueron llevados o transportados, por decirlo de alguna forma, por el poder de Dios. Jesús ascendió por sí mismo, por su poder. Entonces debemos tener claro esto. No solo ascendió en cuanto a Dios, porque Él, Dios, por la omnipotencia de su poder, por la virtud de su divinidad. No solo por eso, sino que también en cuanto hombre, en cuanto hombre. ¿Por qué? Si bien es cierto que esta gloriosa ascensión no hubiera podido realizarse con las solas fuerzas naturales, sin embargo, aquella divina virtud de que estaba dotada el alma gloriosa de Jesucristo pudo mover a su placer el cuerpo. Y el cuerpo, recuerda también, está en un estado glorioso, ¿ya? Y pudo obedecer fácilmente los deseos del alma que la movía. Hermanos, por eso creemos que Cristo subió a los cielos por su propia virtud en cuanto a Dios y en cuanto a hombre, ¿ya? Subió con su propio poder, con su propio poder en cuanto Dios y en cuanto hombre. Y esto ha demostrado, queridos hermanos, el señorío absoluto de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, tengamos claro esta parte, por favor. Pasamos a la otra diapositiva. Está sentado a la diestra del Padre. Esa es la otra parte, ¿verdad? Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre o a la diestra del Padre, que es lo mismo, a la derecha. ¿Qué quiere decir esta expresión, queridos hermanos? ¿Por qué la Iglesia pone en el artículo 6 esta expresión? Es importante entender algo antes de llegar a la explicación. Es importante entender algo que esta figura usada frecuentemente en los libros libros sagrados, esta figura de atribuir a Dios cualidades humanas y aún miembros corpóreos, ¿sí? Lo hacen por acomodación a nuestro modo de entender y de expresarnos. ¿Por qué? Porque nuestra mente pequeña, nuestra mente chiquita no puede entrar
en este misterio. Dios es espíritu y siendo espíritu puro, no se puede concebir en Dios nada corpóreo. Y como en lo humano se estima como señal de honor el estar sentado a la derecha de una persona importante, de ahí que se traslada o se asocia el ejemplo de realidades divinas. Esta realidad humana, ¿sí? Esto de darle cualidades humanas a Dios es simplemente nada más para que nuestra mente pueda entrar y comprender estas realidades espirituales. Es un auxilio, es una ayuda, ¿ya? Entonces, escuchemos bien, escuchemos bien, cuando confesamos en el símbolo, en el credo, cuando decimos esta parte de que Cristo, que Jesucristo está sentado a la derecha de Dios Padre, estamos diciendo o significa con ello, ¿sí?, la gloria que Jesús consiguió, que el Cristo consiguió en cuanto hombre sobre todos los hombres, sobre todos los hombres. Lo voy a repetir para que lo tengan atento. Cuando decimos esta parte, está sentado a la derecha de Dios Padre, estamos confesando, estamos diciendo, esto significa la gloria que Jesucristo consiguió en cuanto hombre sobre todos los hombres. Estar sentado no significa aquí la posición física, no significa aquí, en lo que estamos hablando del credo, no significa la posición del cuerpo sentado, no, así como estás tú ahora, no, sino que expresa, escúchalo bien, expresa simbólicamente la firme y estable posición de aquella suprema majestad y gloria de Cristo que recibió del Padre. Eso queremos expresar cuando decimos está sentado a la derecha de Dios Padre. En el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 13 en adelante, escúchalo. ¿Y a cuál de los ángeles dijo alguna vez? Siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha, siéntate a mi diestra, mientras pongo a tus enemigos por escabel de tus pies. Está claro, queridos hermanos, que esta gloria es tan propia, y le voy a poner aquí otra palabra, y exclusiva de Cristo el Señor. Solo de Él. En un modo alguno, ¿sí? ¿Cómo te explico? A ver, que en ningún modo alguno, en ningún modo alguno, y lo repito, en ningún modo alguno puede convenir a ninguna otra criatura humana. Esto es exclusivamente de Cristo, de Jesucristo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, los signos cristológicos de San Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 20 en adelante, el apóstol dice, según la fuerza poderosa, ¿sí? Según la fuerza poderosa virtud que él ejerció en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, de toda virtud, de toda potestad, de todo en cuanto tiene nombre es la cosa, nombre, no solo de este siglo, sino también del venidero, o sea, para siempre. A Jesús se le sujetó las cosas bajo sus pies. Este pasaje nos invita, hermanos, a amar la soberanía de Jesús y a celebrar su reino eterno. ¿Ustedes se acuerdan?
también que hay una parte de la Biblia, de la Sagrada Escritura, que dice que a Jesús se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces, es más o menos que Cristo ha tenido, tiene y va a tener exclusivamente Él, ¿sí?, esta soberanía que Dios le ha dado. Mira, este artículo es corto, la explicación. Con esto que acabo de decir, podríamos terminar en esta noche, porque esta es la esencia de lo que significa o lo que queremos decir o lo que queremos confesar cuando decimos esta parte del credo. Entonces, téngalo presente, querido hermano. Ya no lo puede decir tan rápido. Ya usted entiende. No es que subió a los cielos y está lejos y a mí qué. No, ya lo entiende. Estamos confesando la soberanía, el poder de nuestro Señor Jesucristo. A amar su soberanía. Él es Señor, como decíamos cuando hablábamos en el artículo anterior, ¿verdad? Él es Señor. Y la palabra Señor significa aquí en este ámbito dueño. Él es dueño mío. Él es dueño mío. Pero como hay tiempo, vamos a meditar un poquito más sobre este tema de la ascensión del Señor. Esta ascensión, ahora que estamos viviendo el jubileo de la esperanza, es nuestra esperanza elevada al cielo. Vamos a aprovechar este tiempo. Cambiamos de diapositiva, por favor. ¿Qué podemos decir de la ascensión? La ascensión de Jesucristo es la última meta de toda su vida, de toda su vida. Un análisis más profundo de la historia de la ascensión, usted la encuentra narrada en el Evangelio de San Lucas. No, perdón, en los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ahí nos va a narrar Lucas cómo sucedió la ascensión. Nos hará ver que todos los demás misterios de la vida de Cristo, ¿ya?, que se refieren a Cristo, ¿sí?, todos como a su fin, como a su fin, al de la ascensión, y en ella encuentra su más perfecto cumplimiento. Toda esa vida de Cristo se refiere, ¿sí?, en la ascensión como a su fin. ¿Cómo a su fin? Le explico. La encarnación de Jesucristo nuestro Salvador, se puede decir que estuvieron ahí todo el principio de todos los misterios de lo que usted y yo creemos. Esa plenitud de los tiempos que habla Pablo, cuando el Espíritu Santo encarnó a Jesucristo el Salvador, ¿sí? Ahí, en ese momento, se cumplió todas las promesas de Dios, la promesa de salvación, ese protoevangelio que fue la primera, allá en Génesis, se hace realidad, ya no solo es palabra escrita, sino que ahora es un hecho, es realidad en la encarnación. Por eso decimos que ahí comienza, tuvo principio todos los misterios, ¿sí? Y en la ascensión, ¿sí?, representa el término de la vida del Salvador sobre la tierra, desde la encarnación hasta la ascensión. Nos dice la Iglesia que es el término de la vida del Salvador sobre la tierra. Los demás artículos del símbolo que se refieren a Jesucristo nos muestran su inmensa bondad, su inmenso amor en la humillación. ¿Y por qué digo en la humillación? Nada es efecto que ustedes conocen la historia de la pasión, muerte y resurrección.
Jesucristo pudo concebir otra forma de salvarnos, pero Él no quiso así, Él quiso esta forma, la que ya conocemos, porque la hablamos la semana pasada, sí, el miércoles pasado. En el artículo 5 fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces, Él nos muestra su inmensa bondad, su inmenso amor en la humillación. Además, que Él haya querido asumir nuestra naturaleza humana, nuestra debilidad, nuestra miseria, nuestra débil naturaleza, padecer y morir por nosotros, hermanos, el que no quiere ver es porque está ciego, pero ciego espiritualmente. Y hay otro dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Eso quería decir antes, entonces me salió lo otro. Entonces la resurrección, en cambio, queridos hermanos, eso es en los demás artículos del símbolo que hablan de Jesús, pero esto de la resurrección que estamos hablando hoy, en cambio, bueno, la resurrección hablamos la semana pasada, la resurrección que vimos la semana pasada, sí, y la ascensión que estamos viendo ahora muestran el triunfo de Jesús, Salvador nuestro, el triunfo a la diestra del Padre. O sea, es algo maravilloso. Yo espero poder explicarlo bien, que el Espíritu Santo me ayude para que ustedes también sientan eso en el corazón, en el alma. Cómo nuestro querido, amado Señor Jesucristo, Salvador nuestro, ha dado su vida. En la humillación nos muestra su amor, su bondad por usted y por mí y por todos los hombres, pecadores. En la humillación de hacerse uno de nosotros, de pasar por la pasión y muerte. ¿Ah? Eso nos muestra el amor, la bondad de Dios, de Jesucristo Salvador. Y lo que hablamos la semana pasada, la resurrección, y lo que estamos hablando hoy, la ascensión, hoy nos muestra el poder, el triunfo de Jesucristo a la diestra del Padre. Representan, por decirlo de una forma, lo más grandioso y admirable que puede decirse de Jesucristo, de su majestad gloriosa y divina. ¿Ya? Mm, Es que no hay otras palabras que podemos decir. En la glorificación vemos el poder de Dios, vemos la presencia de ese poder que tiene Jesucristo, tanto en los cielos como en la tierra. Y eso debe darnos ánimo a cada uno de nosotros. Ánimo, ánimo para seguirle, a pesar de las circunstancias o de las tribulaciones que podamos estar viviendo. Él tiene el poder. Cambiamos de diapositiva, por favor. ¿Qué más podemos decir de la ascensión? ¿Por qué ascendió Cristo? Es una pregunta que también me ha llegado muchas veces. Subió porque a su cuerpo, revestido de gloria, de inmortalidad, de resurrección, dice la iglesia, no le convenía esta nuestra oscura y tenebrosa morada. No le convenía, sino le conviene la excelsa y esplendorosa del cielo. Ese le conviene al cuerpo de Cristo, que está resucitado. Entonces subió no solamente para tomar posesión de aquella gloria que ya venimos hablando desde el principio, a tomar posesión del reino que había conquistado con su sangre, sino que también subió para preocuparse y cuidarnos de todo lo que nos conviene a usted y a mí para nuestra eterna salvación. Este acto nos llama a amar,
a amar la providencia de Dios. Porque usted y yo tenemos un amigo. Y digo amigo porque el Señor Jesús mismo nos dijo, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Amigos. Tenemos un amigo allá en el cielo. Un amigo que está por nosotros, no está en contra de nosotros. Debemos entender eso y guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Subió también para demostrarnos. ¿Y qué nos tiene qué quería demostrarnos? Que su reino no es de este mundo. Como se lo dijo a Pilato, ¿se acuerda? En Juan capítulo 18. Mi reino no es de este mundo. Entonces, Él coloca su trono en el cielo. Jesús nos enseña los tesoros y sus bienes. Y esos tesoros y bienes son espirituales. Son espirituales. Y en el reino, ¿sí?, de Jesucristo, los más ricos y los más que poseen bienes en ese cielo, en ese reino, serán quienes, escúchelo bien, quienes más se hubieran afanado de buscar las cosas de Dios. Y todo esto la iglesia nos dice no porque se lo inventa, el propio Jesucristo Salvador nuestro nos dice, busquen primero el reino de Dios, porque eso es. ¿Cuál es tu meta, hermano? Ya la dije, se la dijo en antes, ¿verdad? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál debería ser su meta? El cielo, llegar allá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas del cielo. Entonces, ¿quién es más rico y quién posee más bienes en el cielo? Aquellos que se afanan en buscar las cosas de Dios. Claro. Entonces, los reinos de la tierra, vamos a hacer como una analogía, los reinos de la tierra son temporales y tienen fin. Usted vea la historia de la humanidad, cuántos reinos, imperios han surgido y así mismo como han surgido, han caído, porque tienen fin. Y estos reinos solo se pueden sostener con abundancia de riquezas, con armas, con guerra. Y para conseguir esa riqueza, pues deben tener armas, hacer guerras, imponerse sobre el más débil. Así es en los reinos de este mundo. El reino de Cristo, en cambio, es espiritual, es eterno, no es terreno, no es carnal, como lo esperaban los judíos. Y no solo los judíos, muchos de nosotros, que confundimos las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10 en adelante, cuando dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Y somos como ese joven rico que no podemos soltar las cosas de este mundo. Y cuando Jesús, el Señor, nos dice, sígueme, no podemos. Porque no lo amamos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Todavía estamos apegados y apegadas a las cosas del mundo. ¿Sí? Porque cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia, está hablando de esto que estamos hoy meditando. Su reino es espiritual, no carnal. No carnal. No es carnal. No. Es eterno, sí. Por eso hay que buscar las cosas de Dios. El apóstol Santiago, en su carta, capítulo 2, versículo 5 en adelante, nos dice, escuchen, hermanos míos, hermanos carísimos, ¿no escogió Dios a los pobres según el mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino
que tiene prometido a los que le aman. Eso dice Santiago en su carta, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dios ha escogido a los pobres según el mundo y los ha enriquecido. Los ha enriquecido y hacerlos y lo ha hecho herederos del reino que lo tiene prometido para los que lo aman. Esto nos anima, hermanos, lo que estamos hablando de esta parte de la ascensión y que nos revela Cristo ascendiendo a los cielos, nos anima que usted y yo, escúchelo bien, a vivir desapegados. Lo vuelvo a repetir, a vivir desapegado de lo material y siempre buscando lo trascendente, lo espiritual, las cosas del reino de Dios. Tanto nosotros vivimos apegados. Tenemos que ir reconociendo. Y aquí voy a hacer un momento, un corte. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Porque realmente es imposible a veces para nosotros, con este mundo que es loco, ¿verdad? Un mundo que va tan rápido, la inmediatez, todo corriendo y como que no hay tiempo para detenernos, meditarlo, discernir. No, 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 como que no hay. Y si nos detenemos nos quiere atropellar, nos quiere arrastrar, ¿verdad? Entonces pidamos al Espíritu Santo un momentito de oración. Ven Espíritu Santo, ven y ayúdanos. Ayúdame a vivir desapegado de las cosas materiales, a poner en primer lugar de mi corazón, de mi mente, de mis actividades, todo lo que yo pueda hacer, a poner en primer lugar las cosas de Dios, el reino de Dios, lo espiritual, lo trascendente. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque sin ti estamos perdidos. Sin ti nada podemos. Sin ti esto que estamos hablando hoy y pidiendo es imposible, Señor. Ven, Espíritu Santo, fluye de mi corazón y de nosotros toma absoluta y radical posesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Seguimos, hermanos. Entonces, el Señor, al subir a los cielos, quiso que usted y yo lo sigamos. Lo sigamos en su ascensión con todo el alma y con todo el deseo. Con todo el alma y con todo el deseo. Así como también en su muerte y en su resurrección nos pidió que lo sigamos, tomen su cruz y sígame, porque ese es el proceso. Sin la cruz no tenemos resurrección, no tenemos. Él nos enseñó a morir y a resucitar espiritualmente. Y en la ascensión, escúchalo bien, nos enseña ¿qué? A levantar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra vida, nuestro corazón al cielo, al cielo. Si usted y yo aprendemos hoy a hacer eso, usted va a darse cuenta que va a haber un cambio interior en nuestra forma de pensar, de vivir, de sentir, porque todo va a tener un sentido, todo va a tener esa comprensión. ¿Por qué? Porque todo va a tener valor para nosotros. Todo, el sufrimiento, el dolor, la muerte, la enfermedad, la alegría, la tristeza, todo lo que podamos vivir va a tener una finalidad, llegar al cielo. Llegar al cielo. El día domingo estuve en una parroquia, en un retiro eucarístico, y ahí en la conferencia que estaba yo dando, le decía a los hermanos, o le comentaba esto. La semana pasada encontré una imagen que se tenía como título El primer día en el cielo. Así se llamaba el cuadro, El primer día en el cielo. ¿Y cómo era el cuadro? Usted imagínese, yo se lo explico. Era una persona, una mujer llegando al cielo y abrazando a Jesús. Abrazándolo, pero con una alegría, con un rostro de una alegría que no se puede explicar, ¿verdad? Estaba bien plasmada esa alegría en ese rostro de esa mujer. Y Jesús también tenía un rostro
de alegría, de una alegría que tampoco se puede explicar. Pero a mí me llegó ese cuadro al corazón. Y esa imagen de que abrazando a Jesús y ese título, Primer día en el cielo, es una forma plástica de decir, todo tiene sentido en tu vida, hermano. Todo tiene sentido. Todo valió la pena. Esto de buscar el reino de Dios, que a veces nos critican, a veces nos separan, a veces se burlan, a veces nos dicen locos, a veces dicen estamos exagerando, a veces nos dicen muchas otras cosas, ¿verdad? Yo estas suaves cosas más y otras cosas que son mucho más fuertes, ¿verdad? A veces nos juzgan por las actitudes, por las circunstancias, quizás porque nos equivocamos o hemos pecado y ¡paz! Cae el hacha de que nos juzgan, todo eso. Al ver ese cuadro, tiene sentido. Tiene sentido el sufrimiento si lo hago por amor y lo hago por Jesús, porque quiero llegar al cielo por Él, con Él, para abrazarnos. Tiene sentido. Entonces, es esto que estamos hablando ahora, de que Cristo ascendió a los cielos, es lo que Él quiere, que tú y yo sepamos que vamos a ascender también y nos recuerda que mientras estamos en la tierra, somos peregrinos. Somos peregrinos. Podemos decir también somos huéspedes que buscan la patria celestial. La patria celestial. Porque usted y yo somos conciudadanos del cielo. Somos familiares de Dios. Somos ciudadanos de la patria celestial. De la patria celestial. Filipenses capítulo 3 versículo 20. Somos ciudadanos del cielo. Ahí donde esperamos ver a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por eso es el esfuerzo de esta noche, por eso es el esfuerzo de todas estas noches que estamos aquí, por eso es el esfuerzo que usted y yo nos levantamos y oramos, por eso es el esfuerzo que aunque estemos cansados en la noche después del trabajo, de un día largo, cerramos nuestro día invocando al Espíritu Santo, porque nos reconocemos pecadores débiles y que si Él alza su mano, nosotros lo traicionamos y pecamos, lo necesitamos, lo necesitamos. Esto es una verdad. Esto que ascendió a los cielos Jesucristo es una verdad que nos impulsa, debe impulsarte a vivir con una perspectiva eterna, eterna. Mira que hablamos del infierno, descendió a los infiernos y hablamos del tema del infierno. Esa perspectiva también es eterna. Pero la iglesia no nos habló para que tengamos miedo, sino que reconozcamos que hay una realidad y le llamamos infierno. Pero que Dios no quiere que estemos ahí. Dios quiere esta realidad eterna para nosotros. Y conviene para usted y para mí. Por eso Él ha venido a iluminar, a enseñarnos, a abrirnos, por decirlo de otra forma, el camino hacia el cielo. Queda en nosotros, porque Dios ha hecho todo ya. Todo está cumplido, dice el Evangelio de Juan cuando Cristo está expirando en la cruz. Todo está cumplido. O sea, todo yo lo he hecho. He dado todo. Dios dice y te dice en esta noche a ti, he dado a mi Hijo que murió en la cruz, que resucitó y ascendió al cielo, como guía, como camino para que tú y yo, tú regreses nuevamente a mí, al cielo. Depende de nosotros, hermanos. En esta noche que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, buscar el reino de Dios. Y lo demás, las circunstancias de la vida que podamos estar pasando, vendrán por añadidura, se solucionarán. Porque cuando Dios habita en el corazón, todo tiene sentido. Todo, todo. Cambiamos de diapositiva, por favor. ¿Qué beneficios tiene? Aparte de todo lo que hemos hablado hoy, asentemos algo más concreto.
Mucho antes que sucediera esta ascensión, yo les dije al principio, el rey David cantaba ya, cantaba. Y el apóstol Pablo lo pone como testimonio en Efesios capítulo 4, versículo 8 en adelante. Cantaba la eficacia y la grandeza de la ascensión de Cristo a los cielos. Por eso conocer las Sagradas Escrituras, por eso leer todos los días, para nosotros debe ser una norma, una norma en la cual nos alimentamos, ¿sí? El espíritu, así como te alimentas el cuerpo 3 veces, 2 veces, algunos 5 veces, no sé cuántas veces comerás en el día. ¿Por qué no también alimentarnos el espíritu también 3 veces, 4 veces, 5 veces con nuestras lecturas de la Sagrada Biblia? Entonces, este es un paréntesis para aprovechar e invitarlos a leer la Biblia. Bueno, entonces el rey David ya hablaba de esta grandeza, de esta eficacia de la ascensión de Cristo. Y también hablaba de los beneficios de la ascensión, de la ascensión. La misericordia divina que había de derramarse sobre nosotros. Exactamente dice Efesios 4:8. Escucha, subiendo a las alturas, llevó, me encanta esto, llevó cautiva a la cautividad y repartió dones a los hombres. Efesios 4:8. Y el rey David pues también lo dice en el Salmo 67:19. Llevó cautiva a la cautividad y repartió dones a los hombres. Estos beneficios nos invitan a amar y a celebrar la generosidad de Dios. La generosidad de Dios. ¿Y qué beneficio principal, por decirlo así? Un beneficio que Cristo subió a los cielos y envió el Espíritu Santo. Y envió el Espíritu Santo. Tú y yo no merecemos esto. Tú y yo estaríamos en el infierno, sin posibilidad de salir. Tú y yo no podríamos haber zanjado el abismo que había entre Dios y nosotros por el pecado. Ni por más bueno o buenita que fueras tú, podríamos haber zanjado la deuda del pecado. Es el Espíritu Santo que nos llenó de fecundidad. Es el Espíritu Santo que nos hizo capaces nuevamente de Dios. Es el Espíritu Santo que en nuestra carne pecadora nos va transformando. Es el Espíritu Santo que nos abrió la puerta del cielo. Es el Espíritu Santo que nos ha hecho nuevamente hijos de Dios en el bautizo. Es el Espíritu Santo que nos da la fe, la esperanza y la caridad para poder tener una guía, un faro y seguir a Jesús y en Jesús, tomado de la mano, ir al Padre. Es el Espíritu Santo que nos ha dado poder, poder de Dios. Y comenzando en el derramamiento del Espíritu Santo en el cenáculo alto, cumpliendo así la promesa de parte de Dios, esa divina promesa. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo les digo, Jesús dice, pero yo les digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Parácletos,
no vendrá sobre ustedes. Pero si yo me voy, se los enviaré. Hermanos, la venida del Espíritu Santo es el don por excelencia. Por eso la iglesia le dice también al Espíritu Santo, lo conoce, el don de los dones de Dios. Es este don maravilloso que nos capacita para vivir la fe, la esperanza y la caridad, para poder caminar con Cristo Salvador. Más aún, nos ayuda a reconocerlo a Él como Señor. Ese es el gran beneficio de la ascensión del Señor Jesús a los cielos. La subida al cielo y la venida del Espíritu Santo. Esa divina promesa que estaba también desde el Antiguo Testamento, ya cuando veamos la parte de creo en el Espíritu Santo, podremos revisar un poco más de esto. Pero esto llega al corazón, hermanos. Esto llega al corazón. Según el libro de los Hebreos, si usted va al capítulo 9, versículo 24, Jesús subió a los cielos también. ¿Para qué? Para compadecer en la presencia de Dios a favor nuestro. Ese es otro beneficio de la ascensión, dice la iglesia. Tenemos al amigo, como decía hace poco, ¿verdad? Él está a favor nuestro, no en contra nuestro. Él subió también para compadecer en la presencia de Dios. Usted lea Hebreos 9:24, él entró al templo celestial, a la presencia de Dios, pero entró a favor nuestro. Le presentó las llagas gloriosas a Dios. Por eso todavía estamos en el tiempo de la misericordia. Estamos viviendo en este tiempo de la misericordia. Muchos de nosotros, los cristianos, hemos perdido un poco esa óptica, esa perspectiva, y nos enfrascamos en peleas entre nosotros mismos y entre otras, pues, sectas. Y no nos damos cuenta que estamos en el tiempo de la misericordia. Jesucristo, en la presencia del Padre, está pidiendo misericordia. Por eso usted, yo y este mundo, esta realidad no ha sido destruida. Por eso todavía tenemos la Eucaristía. Por eso se puede celebrar todavía en cada iglesia la Eucaristía. Pero va a llegar el día en que Cristo va a salir del templo celestial. Y ese día ya no va a haber Eucaristía. Ya el tiempo de la misericordia se agotará y vendrá Cristo como justo juez, con gloria y poder, como dice el capítulo 25 de San Mateo, a juzgar las naciones, ¿verdad? A poner a las ovejas y a los cabritos de un lado y del otro lado. También San Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo del 1 en adelante, dice, escúchalo bien, hijos míos, les escribo esto para que no pequen más. Si alguno peca, sabe que somos débiles, ¿verdad? Si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:1 en adelante. No tenemos un enemigo, no tenemos a alguien que esté en contra de nosotros, sino a favor nuestro, delante del Padre. Tiempo de misericordia, tiempo de la iglesia. Aprovechemos, hermanos. Aprovechemos porque nada puede llenar de más alegría y esperanza este tiempo de jubileo. Usted y yo estamos llamados primero por el Papa Francisco, ahora por el Papa León, a renovar la esperanza. Y aquí lo que estamos hablando debe renovar nuestra esperanza, porque no puede llamar más la alegría y la esperanza a nuestros corazones como el solo pensar
que Jesucristo, Salvador, que goza delante del Padre toda gracia y toda autoridad, es el defensor de nuestra causa, de nuestra vida, de nuestra alma, y es el mediador, el intercesor por nuestra salvación. Es una verdad que nos impulsa a amar a Jesús. Es una verdad que nos impulsa a tener esperanza y alegría, porque a pesar de mi debilidad, tengo a alguien, tengo a mi amigo que está orando por mí para que yo no sucumba, para que yo no muera. Él nos ama en libertad. Él no está apegado. Él nos ama en libertad. Ahora te digo, si tú quieres, puedes creer y vivirlo. Puedes creer y vivirlo. Cambiamos diapositiva, por favor. ¿Para qué también subió Jesús? Cristo subió, ascendió a los cielos. ¿Para qué? Para prepararnos un lugar en el cielo. Sigue la esperanza creciendo en el corazón nuestro con lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Sigue, ven Espíritu Santo, ven. Ven y asienta esta enseñanza, asienta en nuestra mente, en nuestro corazón. Renueva nuestra esperanza. Según como él mismo lo dijo en Juan capítulo 14, él dijo, ¿verdad? Yo voy a subir y les voy a preparar una morada, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y en donde yo estoy, estarán ustedes también. Jesús, como lo prometió, tomó posesión en nombre de todos nosotros, porque Él es la cabeza del cuerpo místico, recuerdo el misterio, ¿verdad? El cuerpo místico de la gloria celestial. Él tomó posesión y con su ascensión nos abrió las puertas del cielo que estaban cerradas por el pecado de Adán. Nos hizo camino, nos hizo camino que conduce a la bienaventuranza de la vida con Dios como garantía del cumplimiento de esa promesa. Llevó consigo a las moradas celestiales. Escúchalo bien, lo que vimos la semana pasada. ¿Qué hizo? Descendió a los infiernos para qué, ¿se acuerdan? Para llevar todas esas almas que habían muerto antes de su llegada, llevó esas almas de esos justos que rescató del infierno para llevarlas al cielo. Eso es como una garantía de ese cumplimiento que también va a ser para nosotros. Este admirable conjunto de dones divinos que estamos hablando, queridos hermanos, siguió una serie de saludables y eficaces ventajas. Ventajas para nuestra fe, para nuestra esperanza, para nuestra caridad. En primer lugar, acrecentó el mérito de nuestra fe. Mira, hermano, siendo cosas invisibles, la fe son cosas invisibles, tan distantes de nuestra pobre inteligencia humana, muy distantes. El objeto de esta virtud teologal, no olvide que es una virtud teologal la fe, si el Señor no se hubiera alejado de nosotros, no hubiéramos tenido tanto mérito en creer en Él, porque Él estaba ahí con nosotros, pues. Él mismo nos da la clave. En Juan 20:29, cuando pasó esto de Tomás, que no creía y que tenía que ver para creer, el Señor se le aparece resucitado y lo llama, ¿verdad? Ya usted sabe la historia. Jesús dice estas palabras en ese momento. Bienaventurados, felices o dichosos, dependiendo de la versión que tú leas, dichosos, ¿sí? Los que sin ver creen.
Y ahí estamos todos nosotros. Ahí estamos todos nosotros. Entonces, esta ascensión nos trae una ventaja. Acrecienta el mérito de nuestra fe. También nos ayuda, como segundo lugar, podemos decir que la ascensión del Señor nos ayuda a fortalecer válidamente la esperanza. Esa esperanza que tiene que habitar en nuestro corazón. ¿Por qué? Creyendo que Jesús subió a los cielos, escúchalo bien, en cuanto hombre, Él subió a los cielos y colocó la naturaleza humana a la diestra del Padre. Ese es un misterio. Colocó la naturaleza humana a la derecha del Padre. Aquí tenemos la gran esperanza de subir también nosotros, sus miembros, cuerpo místico, Él es la cabeza y nosotros sus miembros. Y unirnos allí, a nuestra cabeza, Jesucristo. Él mismo expresaba de esta manera. Juan capítulo 17. Ese capítulo es conocido como la oración sacerdotal del Señor. Capítulo 17, versículo 24. Mira lo que dice el Señor Jesús. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde esté yo, estén ellos también. ¿Sí te habías dado cuenta de eso? Él quiere que estemos con Él también, para que vean mi gloria que tú me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo. Que esta lectura de la palabra que hemos leído llene nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida de esperanza. Esta esperanza nos da ánimo para vivir con un propósito, para vivir con ese propósito de llegar al cielo, en donde Él está. Porque la palabra de Jesús es veraz, es verdadera, Él no miente. Cambia diapositiva, por favor. ¿Qué más tenemos, hermanos, de beneficio? Pero creo que este tercero es el más importante beneficio. ¿Y cuál es? El poder orientar, ¿sí? y, y llevar al cielo nuestro amor, inflamado por el Espíritu Santo. Tú y yo heridos por el pecado. Entendamos algo. El pecado original rompió la comunión con Dios. El hombre estaba sin Dios, desnudo. Por eso en Génesis, en capítulo 3 dice, el hombre se dio cuenta que estaba desnudo. Esa palabra desnudo, más que desnudez física, también se la comprende, los padres de la iglesia, los teólogos comprenden, de la desnudez del hombre. Está sin Dios, sin su amigo. Juan, en su primera carta, 4:8, nos dice que Dios es amor. O sea que, rompiendo la comunión con el amor, el hombre también quedó sin saber, sin capacidad de amar. No, no teníamos. Jesús restablece esa comunión. Vuelve nuevamente el hombre a ser capaz de amar. De este amor, ¿sí?, orientado y arrebatado hacia el cielo, inflamado por el Espíritu Santo. O sea, el, el amor divino, el amor divino habita en nosotros y ese amor divino va perfeccionando ese querer o ese amor humano que es imperfecto. Con toda verdad está escrito, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón, ¿verdad?
Entonces, si Cristo se hubiera quedado en la tierra, todo nuestro afán, todo nuestro afán se habría limitado a mirarlo y a tratarlo humanamente. Le habríamos considerado como al hombre que nos ha dado muchos beneficios, grandes beneficios, y le habríamos quizás amado con un amor puramente humano, terreno. Pero Él ascendiendo al cielo nos da el primer beneficio, que es el Espíritu Santo, que nos inflama en amor divino y va perfeccionando nuestro amor humano aquí en la tierra, ¿sí? Y con su ascensión a los cielos también nos ha sobrenaturalizado. O sea, nos ha elevado nuestro amor sobrenatural, este amor divino que nos ha conseguido por la ascensión. Y, la hacemos, y nos hace verlo y amarlo aún él estando ausente físicamente. A eso me refiero, ¿verdad? Físicamente, porque él ascendió y lo hacemos y nos hace amar y verlo como nuestro Dios, como nuestro Dios. Te voy a poner ejemplos, un ejemplo para poder entender. Hagamos una analogía, por favor, guardando la distancia, por supuesto, porque son palabras humanas queriendo explicar el misterio. En los evangelios nos ofrece una demostración de lo que hemos dicho. Por un lado, el caso de los apóstoles, ¿verdad? El caso de los apóstoles. Y por el otro lado, el testimonio del mismo Señor Jesús. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os le digo que le conviene que yo me vaya. O sea, él dice, a ustedes le conviene, a nosotros, que yo me vaya. Aquel amor imperfecto con el que los apóstoles amaban a Cristo, ¿sí? A ese Cristo que estaba presente en medio de ellos, tenía que perfeccionarse, tenía que llegar a plenitud. ¿Y cómo iba a llegar a plenitud? Con la infusión del amor divino, del Espíritu Santo, en la venida del Espíritu Santo. Por eso añadió el Señor enseguida, porque si no me fuera, el Paráclitos no vendría a vosotros, pero si yo me voy, se los enviaré. A esto, tenga en su mente que después de la ascensión, Cristo fue y envió el Espíritu Santo. Ustedes se cuenta de los apóstoles. Cuando caminaba Cristo con los apóstoles no lo comprendían. Los apóstoles escuchaban y no entendían. Los apóstoles veían y dudaban, ¿verdad? Entonces, eso nos ganó de beneficio también que Cristo ascendiera a los cielos. Que el Espíritu Santo venga y nos perfeccione nuestro amor para poder amarlo a Él y verlo a Él, a una ausencia física, como nuestro Dios, como aquel todopoderoso que ha venido a salvarnos. También podemos decir que después de la ascensión, Él amplió su casa. ¿Y cuál es la casa de Jesús? La iglesia. Porque ya no eran solo los 12. Cuando iba ascendiendo, vayan y prediquen, hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y haz que todos sean discípulos míos. Amplió, mandó a esa misión a ampliar la casa, la iglesia. Gobernaba la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Asistida la iglesia por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia dice que el Espíritu Santo es el viento que la mueve, es el guía que la lleva, ¿verdad?
Dejó entre los hombres como pastor universal y pontífice a Pedro. Y en Pedro, a nuestros días, al Papa, el príncipe de los apóstoles. Juan capítulo 21, usted lea versículo 3 en adelante. Constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como misioneros, como evangelistas, a otros como pastores, a otros como lectores. Bueno, en fin, usted lea la carta de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28, en donde hablamos estas misiones que Jesucristo el Salvador dejó en la iglesia. Y de esta manera, hermanos, sentado a la derecha del Padre, Cristo está siempre repartiendo entre todos sus divinos dones. Sus divinos dones. Y por último, queridos hermanos, para terminar esta meditación de la ascensión, debemos referirnos a la ascensión del Señor Jesús, de Cristo Salvador, lo que antes se dijo a propósito del misterio de su muerte y de su resurrección. ¿Se acuerdan? Porque así como debemos nuestra redención y salvación a la pasión de Cristo, que con sus méritos nos abrió la puerta del cielo a los justos, del mismo modo su ascensión es para nosotros no solamente el modelo que nos enseña a mirar al cielo y ascender a Él en espíritu, sino también es una fuerza vital, una fuerza divina, eficaz, que nos hace posible poder alcanzar ese deseo de estar con Él. Es lo que nos va a animar, o más bien que esto te anime, hermanos. Esta ascensión del Señor te anime a desear siempre, a buscar siempre el reino de Dios. El reino de Dios. La ascensión de Cristo es un llamado a vivir, hermanos. Guárdalo ahí en tu corazón, en tu mente y escríbelo ahí en tu cuaderno, aquellos que están escribiendo. La ascensión de Cristo, de nuestro Salvador, es un llamado a vivir con la mirada puesta a la eternidad, llenos de esperanza y amor por nuestro destino, por nuestra meta, que es el cielo. Amén. 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 Entonces, saquemos las conclusiones, hermanos. Cambiemos, por favor. Las conclusiones. La primera, la ascensión es el triunfo glorioso de Cristo, sí, pero también es nuestra meta de vida. ¿Sí? Es la meta de nuestra vida. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, subió al cielo por su propio poder. No fue llevado por otro, no. Él subió por su propia virtud, por su propio poder. Al ascender culmina su obra redentora y abre para nosotros el camino al cielo. Bendito sea Dios. Esto nos recuerda que nuestra verdad, que nuestra finalidad, que nuestra misión, que nuestra meta, ¿sí? Que nuestra verdadera patria no es esta vida, no es esta tierra, sino la del cielo. La segunda conclusión, ahí tienen una cita bíblica que ustedes pueden copiar, en donde baso lo que acabo de decir, Efesios 4:8. La segunda conclusión, Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Qué quiere decir? Que Él reina con autoridad y nos representa ante Dios. Esto debe asombrarnos, asombrarnos. Estar sentado a la derecha del Padre no es una posición física, recuerden eso, sino una forma de expresar que Cristo Salvador tiene pleno poder y gloria del Padre. Desde allí intercede, media por usted y por mí, por todos nosotros, sufre con nosotros y nos acompaña, porque Él quiere que tú y yo lleguemos al cielo.
Ahí está la primera cita, la cita que le dije, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 1. Si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo, Jesucristo Salvador. Como tercer punto, podemos decir que la ascensión fortalece nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, nuestra caridad, las tres virtudes teologales. Jesús no se fue para alejarse de nosotros. Cuidado, te confundes, sino para llenarnos del Espíritu Santo, el don de los dones, y con el Espíritu Santo elevar nuestro corazón al cielo, porque imposible para el hombre eso sobrenatural, es imposible. Es el Espíritu Santo, por decirlo, nos da el trampolín a lo sobrenatural. Su ausencia, la ausencia de Jesús, su ausencia corpórea, su ausencia física, fortalece nuestra fe, enciende nuestra esperanza de resucitar con Él y sobrenaturaliza nuestro amor, lo diviniza para que no nos apeguemos a lo terrenal. Por eso es importante que usted todos los días, más aún todo el día, invoque al Espíritu Santo para que fortalezca la fe, tengamos méritos en creer, aunque Jesús no esté físicamente corpóreo, que allá donde Él está, nosotros vamos a estar. Allá vamos a estar, para fortalecer nuestra esperanza, ¿sí? Esa esperanza que Él tiene todo el poder y la gloria. Y con Él todo lo que podemos sufrir, podemos vivir, podemos pasar en nuestra vida, todo tiene sentido, porque Él es nuestro amigo y está intercediendo por nosotros. Y si se ha permitido, es para nuestro bien. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él es todopoderoso. Y el Espíritu Santo nos diviniza, diviniza nuestro amor para que podamos ser capaces de desapegarnos de las cosas terrenales y querer más las cosas del cielo, las cosas celestiales. Esto es lo que nos dice San Pablo también cuando nos habla del hombre viejo y del hombre nuevo. Esto es más o menos lo que nos habla también San Pablo, ¿verdad? Y recuerda que donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Que el Espíritu Santo nos enseñe a reconocer como nuestro tesoro, como nos habla el Evangelio de hoy en la Santa Misa, de la perla preciosa, ¿verdad? Del terreno este, que estos vendieron todo, le dio una tan importancia que vendieron todo para comprarla, para adquirirla. Asimismo, tú y yo, dejemos todo para conseguir ese tesoro, porque ahí donde está ese tesoro está mi corazón. Quiere estar mi corazón con Jesús siempre. Y cuatro, la ascensión amplió la casa, amplió la iglesia y distribuye los dones divinos. Jesús, después de la ascensión, amplió su casa. Es gobernada por la virtud, por el poder del Espíritu Santo y constituye diversos ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Es lo que hablábamos, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, versículo 7. Entonces, con estas conclusiones llegamos al final de esta sesión. Vamos a hacer nuestra oración para poder cerrarla y les invito a cada uno de ustedes a repetir lo que vamos a orar. Hágalo con su mente, con su corazón y con todas sus fuerzas. Cambiamos la diapositiva, por favor. Creo que sí puse la oración. Sí, ahí está la oración. Entonces, queridos hermanos, unidos como iglesia, oremos. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, fluye de mi corazón y de nosotros toma absoluta y radical posesión. Alabanza eterna a ti, Espíritu Santo, que iluminas nuestra inteligencia y enciendes el alma, el fuego del amor divino. Hoy hemos contemplado, Espíritu Santo, la gloria de Jesucristo, que subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, triunfante y resucitado. Haz que este misterio
no se quede solo en nuestra mente, sino que descienda a lo profundo de nuestros corazones y desde allí transforme nuestra vida entera. Danos la gracia de buscar las cosas de arriba. Pídeselo. Danos la gracia de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. De vivir cada día como ciudadanos del cielo, de confiar en su intercesión constante ante el Padre y de esperar con amor. Repítelo nuevamente. Y de esperar con amor la promesa de estar un día con Él en su gloria. Haznos testigos de esta esperanza viva. Que no nos acostumbremos jamás a lo eterno. Haznos levantar los ojos y el alma, incluso en medio de las pruebas. ¿Qué estás viviendo ahora, hermano? ¿Qué enfermedad, qué sufrimiento, qué tribulación? ¿Qué te da angustia? A pesar de todo eso, levanta los ojos y el alma. Que la ascensión de Cristo sea en nosotros semilla de fe firme, de caridad ardiente y de servicio alegre en tu iglesia. Dígalo fuerte, esperanza nuestra. Espíritu Santo, danos sed de lo alto, hambre de eternidad y pasión por seguir a Cristo, nuestra cabeza glorificada, para que un día, junto a todos los santos, entonemos la alabanza eterna en el reino que no tiene fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo, fluye de mi corazón y de nosotros toma absoluta y radical posesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. A nuestra Madre la Virgen María le agradecemos su presencia, por su intercesión y le pedimos también que nos ayude para que podamos seguir viviendo estos misterios en nuestro corazón. Digamos juntos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, te llamamos, viendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.